dónde encontrar la belleza, Dios mío, si todo es podredumbre y dolor y miseria? Bienvenidos a la conferencia magistral Salomón de la Selva, en busca de la otra vanguardia, dictada por el doctor Álvaro Ruiz Rodilla, en el marco del evento virtual Centenario El Soldado Desconocido, homenaje al poeta Salomón de la Selva, organizado por la Escuela de la Lengua Española, Momoto. El profesor Ruiz Rodilla es editor, ensayista y traductor. Es maestro en estudios americanos y doctor en literatura iberoamericana por la Universidad de Toulouse y de Sevilla. Obtuvo mención honorífica en el doctorado con la tesis titulada Hacia una poética del inventario de José Emilio Pacheco, Poesía y Periodismo, 1973-1983. Fue docente de literatura latinoamericana en la Maestría de Estudios Románicos del Instituto Católico de Toulouse. Coordinó y editó las antologías Las décadas de Nexos, volumen 1 y 2, En resumidas cuentas, antología bilingüe árabe-español de José Emilio Pacheco y el libro Constancia de la Fugacidad. Contribuciones a la historia del periodismo cultural en México, siglo XX. Ha publicado traducciones de Asli Erdogan, Ibn Sirin, Amadou Apate Ba, Cecil Omaini, Marcel Proust y Jim Morrison, entre otros. Es cotraductor de Montaigne, Diario de Viaje, Minerva 2018 y Flaubert Salambó, Fondo de Cultura Económica 2020, al español, y en sentido inverso de traducciones colectivas del español al francés, de la poeta mexicana Coral Bracho y del peruano Eduardo Chirinos. En la revista Nexos es editor de la sección Cultura y Vida Cotidiana desde 2016. Han aparecido ensayos, cuentos y poemas suyos en varias revistas culturales mexicanas: Milenio, Laberinto, Nexos, Periódico de Poesía, La Jornada Semanal, El Cultural y en revistas académicas especializadas. Acaba de concluir una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas del UNAM. Bienvenido, doctor Álvaro Ruiz Rodilla. Es un honor que nos acompañe en esta conferencia magistral sobre la obra de este poeta centroamericano, Salomón de la Selva. Muchísimas gracias a ustedes, a Rosa, a Ronnie, a la Escuela de la Lengua Española allá en Nicaragua. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes para Nicaragua. Me dio muchísimo gusto también recibir la invitación, así que al contrario, gracias a ustedes. Y pues también el gusto que es pues estar en estos centenarios, en estas invitaciones a 100 años de 1922. Y pues claro, nada mejor que conectarse allá con los compañeros y compañeras y amigos de Nicaragua para hablar de un nicaragüense internacional y tan cosmopolita como fue de la Selva. Entonces voy a compartirles mi pantalla y mostrarles a ver, un segundito. Bien, perfecto. Bueno, voy a explicarles un poco por qué esta idea de buscar en busca de la otra vanguardia, qué tipo de idea es, a qué se refiere. Para empezar, pues hablar de esta especie de año milagroso, como lo han definido muchos, en donde confluyen una serie de obras maestras que no se sabe en ese entonces, en muchos casos, por qué van a ser tan determinantes y por qué van a marcar prácticamente toda la literatura del 20, incluso yo diría del 21. Por supuesto, el alcance de Wasteland, la tierra baldía de Eliot y del Ulises ha sido verdaderamente universal, quizá mucho más conocidas que las demás, pero las demás latinoamericanas que están aquí citadas, obras literarias y un encuentro de arte que va a producir varias obras literarias después,
como la Semana de Arte en Sao Paulo, que va a generar el manifiesto antropófago de los hermanos de Andrade, pues por ser latinoamericanas quizá han quedado un poco más excluidas de esa idea que tenemos de literatura universal, pero no son menos importantes, sobre todo para la poesía. El Soldado Desconocido, vamos a hablar de lo que es la otra vanguardia. Andamios Interiores es parte de las vanguardias latinoamericanas, de las vanguardias literarias y artísticas, en este caso el estridentismo desde México, y 20 poemas para ser leídos en tranvía de Oliverio Girondo, que pertenece más bien a una corriente ultraísta, pero sigue siendo la vanguardia literaria. Entonces, cada una de estas obras va a marcar un rumbo y varias ramificaciones que se extienden por todo el siglo, de toda esta lista. Eso lo podemos ver bajo dos signos principales. El primero es la idea de vanguardia como ruptura estética radical, como ruptura con lo anterior, lo que Octavio Paz llamó la tradición de la ruptura. El término vanguardia, también lo dijo Paz, no hay que olvidar, tiene un origen bélico, por supuesto, que se refiere a la posición de los ejércitos en el campo de batalla. Entonces, es realmente una hostilidad abierta con el pasado y, bueno, una identificación en muchos casos bastante dañina con la guerra, con la tecnología de la guerra, como en el caso de los futuristas italianos. Pero esta ruptura, por supuesto, pues en arte también es fértil y debe entenderse también como un punto de partida, como un nuevo arrojo hacia la experimentación artística y literaria. Y lo segundo es que hay que ver una serie de cambios humanísticos que ocurren tras la Primera Guerra Mundial, cambios en la epistemología, es decir, en la forma de entender las humanidades, de entender al hombre, de entender su lugar en el mundo, que apuntan hacia el fracaso. La idea de la imposibilidad de la tradición, por ejemplo, va a marcar mucho a estos poetas, al Ulises, a Vallejo en Trilce, a T.S. Eliot, la idea de la fragmentación, de una especie de unidad discursiva o una unidad histórica que venía llegando desde Europa y que venía desde el romanticismo, pues aquí se va a romper una vez más por el estallido de la guerra mundial y también se empieza a señalarse de manera mucho más definitiva la impotencia que tienen las humanidades, la impotencia que sufren las humanidades para frenar la guerra, ¿no? Para señalar otro tipo de alternativas que el de la carnicería que representa. Bueno, la idea de vanguardia, perdón, en este caso, pues puede entenderse dentro del marco de los locos años 20, que es verdaderamente una profusión artística y social después de la Primera Guerra, o esto que el poeta Eduardo Milán también ha llamado la década prodigiosa, es decir, el arco histórico de 10 años, desde el 22 al 32, en el que van a llegar una serie de obras que son absolutamente trascendentales y determinantes para la literatura occidental. Es decir, las que ya mostramos en la lista, las que coinciden en el año 22 de manera azarosa y milagrosa, pero también algunas más como las elegías de Duino de Rilke, que son de 1923, ese poema largo, totalmente entusiasta, pero a la vez oscuro, que es el Anábasis de Saint John Perse,
el Manifiesto Antropofágico de Oswald de Andrade, como ya les dije, que es del 29, una obra como poeta en Nueva York de García Lorca, que se escribe entre el 29 y el 30, aunque se publique un poco después, y Altazor de Vicente Huidobro, de este chileno que vivió mucho tiempo en París, que también suele ser una especie de cúspide de las vanguardias literarias. Por supuesto, pues centrarnos en el soldado desconocido, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva, para empezar, a revisitar a este poeta que por sí mismo fue desconocido, fue bastante, no diría mal leído, pero sí olvidado durante mucho tiempo. Y hasta que fue recuperado y empezó a valorarse todo lo que ahora podemos leer en él y encontrar, encontrar lo que tiene como verdadero cauce literario, verdadero cauce para otros poetas y en particular para las vanguardias, ¿no? Donde generalmente se ubican a los grandes poetas que puse en la primera lista, pero en la literatura hispanoamericana, si nos concentramos nada más en ella, pues por supuesto se queda César Vallejo, luego vendrá Neruda, por ejemplo, un libro como 20 poemas de amor y una canción desesperada, pues es de 1924, también hace parte de esta década prodigiosa. Aunque Milán no lo incluye ahí porque tiene sus reparos con Neruda, pero bueno, eso es otra historia. Pero en todo caso, los tres grandes que son Vallejo, Neruda y Borges, pues son los que se han llevado generalmente la atención como vanguardistas en América Latina y como autores que pues, darán una obra sólida después de su etapa vanguardista. De la Selva, por supuesto, no ocupa el mismo lugar, no puede ocuparlo, pero su aportación es crucial para esta idea de la otra vanguardia que vamos a ir explicando. Ahora, pues debemos empezar antes del 1922, cuando De la Selva es muy joven, la primera década del siglo XX, emigra a Nueva York y teniendo menos de 20 años, ya está esperando la llegada de una figura tutelar, de un coterráneo suyo al que ha leído muchísimo y que ya para esos años, antes de su muerte, en 1916, es uno de los más afamados de Hispanoamérica. Con eso me refiero a España y América Latina. Es Rubén Darío, como pueden ver en esta foto. Darío llega a lo que él llama la Isla de Hierro, a Nueva York, en noviembre de 1914. No lo sabe, pero son sus últimos años de vida. Su salud está muy menguada. Se marchará a finales de 1915 para regresar a Nicaragua, donde fallece precisamente en febrero del 16, con lo cual esta etapa en Nueva York es realmente el ocaso de su vida y también es un verdadero fracaso su paso por esta ciudad. No solo pasa una breve temporada convaleciente, sino que está ya acumulando muchísimas deudas económicas. Hay algunas estrofas, algunos versos que escribe entonces, por ejemplo, en el poema La Gran Cosmópolis, que se refieren a esta etapa de Nueva York, a esta etapa final. Dice: casas de 50 pisos, servidumbre de color, millones de circuncisos, máquinas, diarios, avisos y dolor, dolor, dolor. El príncipe de la poesía, Rubén Darío, que
al que reciben y loan y alaban como un héroe en otros países, pues se lleva la sorpresa de volverse un completo desconocido en Nueva York. Este desinterés general, por supuesto, no atañe solo a la obra de Darío, sino a la de gran cantidad de hispanoamericanos, y en este caso solo se va a disipar gracias a un multimillonario coleccionista, a este mecenas llamado Archer Huntington, quien fundará en 1908 la Hispanic Society of America. Es hoy un gran museo de un legado fuertísimo de hispánico, de España y América Latina en Estados Unidos. Bueno, pues Huntington será quien esté más pendiente de Darío, será quien, claro, reconozca su valor y pues intentará darle el lugar que Darío busca. Le organiza un recital, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, donde le entrega la medalla de plata de las artes y la literatura, que entrega su propia sociedad. Y es Huntington el que le presenta a otro joven desconocido, más desconocido que él, que es Salomón de la Selva, quien llegó a la ciudad en 1907 para estudiar y que se ha convertido en un bilingüe absoluto, y que además vive en esa riqueza intelectual y política de Nueva York, que es como un faro para muchos hispanoamericanos, ¿no? Lo que después será París para muchos escritores que emigren y se encuentren allá. Al encontrarse a Darío, pues de la Selva se lleva una muy fuerte impresión. Escribirá muchas décadas después, en su evocación de Píndaro, estas estrofas sobre esa estancia tan dolorosa de Darío. Yo lo recuerdo, dice Salomón, presa de terrores, sumido en el dolor y en la penuria, con el color terroso de panal destruido, con la mirada de águila extraviada, con la sonrisa en boca dolorida, con no sé qué animal o primitivo, que buscaba rincón donde morirse, escondido, de espaldas a la muerte. El invierno era crudo, el cuarto frío. La situación crítica de Darío obviamente se agrava por este problema que ya señalé, que es el de la incomunicación y el desconocimiento casi absoluto entre las literaturas de las dos Américas. Me refiero a la América de habla hispana y a la América anglosajona. Tanto de la Selva como ahora Darío pues, son muy conscientes de ello, y de la Selva se dedicará a remediarlo. Darío en esta etapa neoyorquina también, y ambos buscarán crear nuevos canales de comunicación panamericana, es decir, hemisférica, continental, una suerte de utopía que llamarán la Pan-American Union, la Unión Panamericana, que busca convertirse en una suerte de enclave para intelectuales, escritores, científicos, periodistas, etcétera, que logren compartir ideales y establecer esa comunicación hemisférica. Una de las manifestaciones, además de la idea de la Unión Panamericana que tenían los dos, una de las manifestaciones de esto es el poema Pax que lee Darío en este recital que ya mencioné en Colombia en febrero de 1915, un año exacto antes de su muerte. Es un poema que es una especie de testamento continental. Los últimos versos dicen así: ved el ejemplo amargo de la Europa deshecha, ved las trincheras fúnebres, las tierras sanguinosas,
y la piedad y el duelo sollozando los dos. No, no dejéis al odio que dispare su flecha. Llevad a los altares de la paz miel y rosas, paz en la inmensa América, paz en nombre de Dios. Y luego agrega estos dos últimos versos que son más elocuentes todavía. Y pues aquí está el foco de una cultura nueva que sus principios lleva desde el norte hasta el sur. Hagamos la unión viva que el nuevo triunfo lleva, de Star Spangled Banner con el blanco y azul. Claro, el azul que es el color del modernismo que estableció el propio Darío, ¿no? Darío muere muy pronto, ese sueño panamericano no se cumple con él, pero comienza a perfilarse, a tener rasgos más concretos con De la Selva, y a través de la red de amistades hispanoamericanas muy amplia, y también amistades estadounidenses, por supuesto, que va tejiendo Salomón de la Selva, muy hábil con mucho don de gentes, como se dice aquí en México. Uno de sus amigos, pues, es el gran maestro Enrique Sureña, que será maestro también de Borges un par de décadas después. ¿Qué es lo importante de la Selva en este periodo neoyorquino? Como ya les dije, es absolutamente bilingüe. Es el primero que traduce y da a conocer a Darío en lengua inglesa. Y durante esta estancia se afana con verdadero amor y dedicación, e incluso candidez, en publicar en revistas y periódicos en inglés neoyorquinos sobre literatura hispanoamericana, y esto lo va a llevar incluso a fundar la revista Pan American Poetry, una revista muy breve que será fallida, con muy pocos números, muy rápido se irá a la bancarrota, pero es verdaderamente el núcleo de su proyecto panamericano. El primer número de esta revista presentó una terna de 7 latinoamericanos, incluyendo un brasileño y 7 estadounidenses, y no estamos seguros, pero es muy probable que sean las primeras versiones en cada lengua de muchos poemas de Edna St. Vincent Millay, Robert Frost, Amy Lowell, Rachel Lindsay, Carl Sandburg, Seamus O'Shea y Muna Lee, del lado anglófono, y del otro, Santos Chocano, Darío, Leopoldo Lugones, el mexicano Enrique González Martínez, Rufino Blanco Fombona, Froilán Turcios y Olavo Bilac. Son 14 traducciones, de las cuales De la Selva hace 9, algunas con seudónimo y en ambas direcciones de la lengua. Esto es muy interesante porque es realmente un caso de traductor que puede moverse en dos aguas, ¿no? Hay muy pocos casos así en la historia de la literatura. El primer libro de la Selva, que se descubrió mucho después, lo escribe en inglés, es Tropical Town and Other Poems, es un libro de 1918, y tiene ya la influencia final, digamos, del modernismo hispanoamericano, pero pues con la lengua inglesa. Ahora bien, el otro punto, esta es la portada de Tropical Town, el otro punto importante es que De la Selva se enlistará en el ejército británico, pasará mucho tiempo buscando cómo ir a la guerra, porque es una especie de honor viril en esos años, algo que puede sonar hoy muy antiguo o incluso ridículo, pero en esos años es una especie de honor. De la Selva logra enlistarse en el ejército británico, en una división de combatientes extranjeros, los que pertenecen a la Commonwealth y otros que puedan integrarse, como él, y será
le será adjudicada una división en East Anglia, en Inglaterra, donde permanecerá hasta mayo de 1919. Esta experiencia es la del soldado desconocido, va a marcar para siempre su poesía, es la que lo inscribe en la corriente amplísima de las vanguardias europeas, entre las que, dentro de la cual, perdón, hay que tener presente a Apollinaire, a Éluard, el poeta inglés Wilfred Owen, a Yeats, los movimientos o las corrientes del expresionismo alemán, el cubismo, el futurismo, y en este caso bastante del imagismo o el imaginismo estadounidense trasplantado a Europa. El soldado desconocido es entonces el único poemario que conocemos que se haya publicado en español sobre esta guerra. Se publica además cuando Salomón regresa, gracias a su contacto con Enrique Sureña, lo reciben en México en el periodo vasconcelista, cuando hay esa gran efervescencia cultural. Es el periodo que antecede a las grandes obras de los muralistas y toda esa misión cultural emanada de la Revolución Mexicana, bueno, de 10 años de conflicto armado en México, y de la selva llega justo a ese punto efervescente, allá lo publican y allá empieza a recibirse su libro. Por eso después lo dan a conocer fundamentalmente mexicanos, ¿no? No es una coincidencia. ¿Qué caracteriza al soldado desconocido? Bueno, aquí está la foto de esta postal de donde estaba Salomón en su pelotón. Como pueden ver, hay gente de todas partes del mundo. ¿Qué caracteriza, decía yo, a el soldado desconocido? Para empezar, está la creación de un alter ego. Ese alter ego es un poeta combatiente que va a describir en estas jornadas, en estas 5 jornadas, va a describir su experiencia, y en ellas la forma epistolar va a cobrar mayor importancia. La segunda característica o la segunda, digamos, marca que no se debe soslayar es la condensación que hace de esa experiencia directa de las trincheras. Es una poesía marcada por la decepción, la desesperanza y la amargura, pero no es una poesía dramática, no es una poesía solemne, es una poesía que está cargada de gestos irónicos, de sarcasmos, y por lo tanto es verdaderamente moderna por esa serie de gestos irónicos, humorísticos, que son lo que generalmente envejece mejor, ¿no? En literatura, y si el humor está bien logrado, es raro que envejezca, que una obra se quede en el olvido, ¿no? Y la última característica es que está ligada a esta capacidad irónica, es el autoescarnio, la autoconciencia que tiene esa voz poética para lograr cierta distancia con los acontecimientos, con la gravedad de ellos, ¿no? Si leemos, por ejemplo, este poema, Vergüenza, este era zapatero, este hacía barriles y aquel servía de mozo en un hotel de puerto. Todos han dicho lo que eran antes de ser soldado. ¿Y yo? ¿Yo qué sería? Que ya no lo recuerdo. ¿Poeta? No, decirlo me daría vergüenza. Claro, es evidentemente un poema discursivo, casi programático, pero que va a participar, digamos, en el resto del programa del soldado desconocido, que es cambiar de manera fundamental la figura del poeta, la figura del hablante.
el hablante, según su propia autoconciencia, se convertirá en un ser humillado, avergonzado de sí mismo, aún frente a los oficios más humildes del mundo. Es una caída, es una especie de Ícaro este poeta, que ha tomado en realidad, gracias a la guerra, ha tomado una conciencia muy sutil de la inutilidad y de la precariedad de la poesía. Ese gesto desde 1922 es verdaderamente posmoderno, puesto que es un gesto de autorreflexión que va a marcar al arte y a la literatura para en las décadas siguientes, ¿no? Se volverá muy importante desde el urinal de Duchamp en adelante, ¿no? Incluso el dadaísmo, etcétera. Hay miles de ejemplos de esto. Entonces, aquí encausa este latinoamericano cosmopolita, encausa con toda esa corriente. Otro ejemplo es esta carta, ahí les decía notar la importancia de la forma epistolar. Esta carta número 3 que siempre tomo de ejemplo en cursos y demás, porque introduce ese endecasílabo inicial que es tremendo. Ya me curé de la literatura. Es verdaderamente una sacudida retórica y una culminación de ese gesto autorreflexivo que podemos equiparar con el verso de Vallejo, de los Heraldos Negros, que dice: hay golpes en la vida, yo no sé. Ese momento en que Vallejo introduce en la poesía una duda fundamental y una duda que es capaz de simbrarlo todo, incluso el destino e incluso el motivo de la poesía misma, pues aquí vuelve a aparecer de una forma muy conversacional y muy descreída, ¿no? El triunfalismo y el arrojo que suelen tener las vanguardias como celebración de la guerra o como celebración del arte contra la guerra o como celebración de esa unión perfecta entre el arte y la vida, aquí queda, por supuesto, alterado y prácticamente derrumbado. No hay ningún rastro de ese triunfalismo. Huidobro en Altazor declara que el poeta es un pequeño dios por su capacidad de crear, incluso de liberarse de la mímesis y de liberarse de los modelos de la naturaleza, que es lo que pretende Huidobro en Altazor. Pues ese pequeño dios aquí es reemplazado por un pequeño bufón doliente y degradado por la guerra, pero también degradado por la conciencia que tiene de ser poeta en estas circunstancias. Hay muchas cartas que se han recuperado recientemente de la selva de ese periodo, y pues lo que vemos es que prosigue esa inteligencia irónica, que prosiguen esos sarcasmos, esas burlas, y entendemos, gracias a estas cartas, a un estudio que voy a citar más adelante, que en realidad de la Selva nunca estuvo combatiendo en las trincheras, nunca estuvo viviendo exactamente estas granadas de gas asfixiante, ¿no? Lo que aparece en muchos de los poemas testimoniales, presuntamente testimoniales, del soldado desconocido. Por eso la recepción del libro ha sido importantísima. Como les decía, al publicarse en México, en ese gran momento de profusión artística, Octavio Paz lo conocía, lo incluyó en esta polémica antología de la poesía moderna,
llamada Laurel, y ahí declaró sobre de la selva. Fue el primero, dice Paz, que en lengua española aprovechó las experiencias de la poesía norteamericana contemporánea. No solo introdujo en el poema los giros coloquiales y el prosaísmo, sino que el tema mismo de su libro único, El soldado desconocido, también fue novedoso en nuestra lírica. La primera guerra vista y vivida. Bueno, sabemos que Paz se equivoca, no conocía el otro libro de la selva, ni los poemas dispersos publicados en prensa en inglés o en español, ni su trabajo como traductor en Nueva York. Por supuesto, se creía que en verdad de la selva había pisado las trincheras y que estaba atestiguando esa experiencia y no más bien el spleen de estar esperando el llamado y de ser parte de esas legiones de hombres que están en pausa y que no saben ni siquiera si serán enviados al frente. En todo caso, es importantísimo tener en mente la conciencia que tiene de la selva de no ser nadie, de ser alguien anónimo en esa guerra, esté en el frente o esté en la retaguardia, esté detrás en las casernas de soldados. Es una conciencia muy similar a la de Darío en Nueva York, pero llevada a su máxima expresión de irrelevancia. Hay que subrayar también que a De la Selva, en el prólogo al soldado desconocido, le conmueven muchísimo los honores que ha recibido ese soldado anónimo en varios lugares del mundo. Por lo tanto, quiere hacer una ofrenda a ese héroe anónimo, ¿no? ¿Acaso lo que busca es que también el poeta pueda aspirar a ese anonimato? Esto del anonimato lo subrayo porque es importantísimo para la segunda etapa de recepción de la obra, que es un ensayo en 2 partes que publicó José Emilio Pacheco llamado La Otra Vanguardia. Por eso estamos hablando aquí de la otra vanguardia. Dice José Emilio Pacheco, simplemente para sintetizar: himnos patrióticos y gritos de batalla quedaron atrás. La guerra antiheroica ha engendrado una poesía antipoética. Esto es un verdadero guiño a la poesía conversacional, a la otra vanguardia de Huidobro, en la que el poeta es un pequeño dios, pero también es Vicente Huidobro, se declara a sí mismo mago y antipoeta. Pero la antipoesía ya afirmada como esta autoconciencia y este autoescarnio será la de Nicanor Parra en el 54 con poemas y antipoemas. Por eso, esta es una especie de antipoesía precursora, ¿no? Y esto es muy, muy importante, porque según José Emilio Pacheco, De la Selva es un verdadero precursor, curiosamente desconocido, de no solo la antipoesía de Parra, sino otra forma de la vanguardia poética latinoamericana que va a surgir, no voy a decir a raíz de Nicanor Parra, sino de manera paralela, de manera a veces oblicua. Es lo que englobamos en el término poesía coloquial o conversacional, que incluye a poetas de esas décadas e incluso hasta los años 70, ¿no? Enrique Lin, Fernández Retamar, el mismo Parra, por supuesto, el mexicano Efraín Huerta, el conocidísimo Mario Benedetti, el cubano Cintio Vitier, Juan Gelman, Ernesto Cardenal o el propio José Emilio Pacheco, que empezara a publicar a finales de los años 50. Esta es una nueva corriente continental que se ha estudiado y tiene muchos rasgos que no vamos a tocar aquí, pero que podemos resumir. Primero, es la idea de democratizar la poesía, es decir,
usar el lenguaje coloquial, de ahí su nombre, para expresar sus preocupaciones éticas y estéticas. Por lo tanto, es una poesía que busca acercarse permanente al lector, permanentemente, busca comunicar con él y también busca compartir sus preocupaciones, la historia, la ecología, la injusticia, los golpes militares, ¿no? La represión política. Y al hacer eso no se envanece, porque siempre guarda la conciencia que viene de la selva, también viene de algunas partes de Darío, de ser siempre descreída de sí misma y muy irónica, ¿no? Estos son algunos de los rasgos de esta poesía, de la cual, pues, de esta otra vanguardia, de la cual de la selva sería un precursor. Ahora, todo esto no lo inventa de la selva, simplemente él es una especie de vector, es una especie de intermediario. Es como si tomara una barca para comunicar varias aguas, varias orillas poéticas. Su influencia principal es el modernismo anglosajón, no es lo mismo que modernismo, es vanguardia en inglés, ¿no? Equivale históricamente a vanguardia, el modernismo. Y pues viene de las formas del imaginismo, que es decir, una poesía igualmente prosaica, directa, que busca la economía de medios absoluta, que se enfoca en la precisión, en la sobriedad de las imágenes y que también puede volver sobre sí misma, hacer de la poesía un tema. En una carta que le escribió a Amy Lowell, de la selva le hablaba de las dificultades que tenía en traducir al poeta Robert Frost, un poema llamado Mending Wall, y le dijo lo siguiente, que traduzco del inglés, por cierto. Mira, hemos sido tan retóricos, los hispanoamericanos, quiere decir, que todos nuestros movimientos literarios no han sido más que cambios en la retórica. La poesía sumamente no literaria y transparente de ustedes, los americanos, va a dejar en shock a nuestros lectores. Mejor que así sea. Esto es algo que de la selva integra porque está en el aire del momento. Lo integra porque son sus lecturas, ¿no? Por supuesto, Octavio Paz, muchos años después, va a traducir a William Carlos Williams, no lo va a copiar, ni va a ser parte de la otra vanguardia, no va a ser parte de la poesía conversacional, pero va a contribuir a la difusión de William Carlos Williams, por ejemplo, entre otros, y este prosaísmo se volverá una especie de escuela, ¿no? Ahora, la última parte de la recepción o de la interpretación que podemos hacer de esta obra, gracias al librazo de Peter Hulme, que es verdaderamente iluminador y fantástico y es una investigación asombrosa, es, como ya les dije, haber descubierto que de la selva no estuvo en las trincheras. El problema es que él mismo tampoco se encargó de desmentir esta idea. Recibió muchas críticas por esta ambigüedad, entre otras la de Ernesto Cardenal, poeta que allá en Nicaragua también conocen muy bien, que fue uno de sus grandes antagonistas y fue realmente duro con él. Para él, de la selva era un desconocido, obviamente, entre otras cosas porque era incapaz de aclararle al mundo si había estado o no esquivando balazos en las trincheras. Eso lo convertía en un posible embustero, en un farsante. Bueno, hoy sabemos, gracias a este trabajo de Hulme, que ese misterio por fin, al fin está resuelto. El asunto de si hizo poesía testimonial o no entonces de la selva, al fin y al cabo es menor porque
aunque no haya estado en el frente, aunque no haya estado a la intemperie, estuvo obviamente inmerso en todo aquel ambiente y podríamos ver el poema como, ya lo dije, como el spleen de esa espera, y también sobre el trauma de no haber podido pelear, ¿no? Que es la lectura que hace el mismo Peter Hulme. Es el trauma de no haber logrado ese compromiso con otra patria, ese compromiso contra los malos universales en ese momento. Es una especie de trauma, de deshonor, de no haber podido acompañar a los otros soldados, ¿no? A los otros soldados desconocidos que participaron en esa guerra. Por supuesto, el factor de que aquello era un gesto de bravura y valentía, pues es importante, pero pero no lo es todo, ¿no? Me parece que es más la labor imaginativa también para resolver aquel trauma, que finalmente es el trauma de estar en la guerra y en la no guerra, en un entre dos, y haber creado esta obra vanguardista que él mismo nunca logró reconocer como tal ni entender como tal, y quizá a eso se debe gran parte de su desconocimiento. Además, gracias a Hulme, ahora sabemos también del gran aporte intelectual de la Selva, que es todo ese proyecto panamericano, todo ese ideal y esa utopía cosmopolita, plenamente bilingüe, y de una gran apertura a dos culturas aparentemente adversas en ese momento, en el momento en el que España acaba de perder Cuba, los Estados Unidos acaban de ganar Cuba, acaban de ganar, entre otras cosas, Guantánamo, donde por cierto siguen, acaban de ganar ese gran puerto militar, ese gran puerto estratégico del Caribe, del Golfo de México, y empieza a haber una gran aversión contra este nuevo imperio creciente que va a reemplazar al imperio español, y va a crear por reacción pues toda la corriente del arielismo. El libro Ariel de Rodó es del 1900 y va a confrontar en una especie de dicotomía irresoluble a la América Latina con la América anglosajona, ¿no? Ese sueño panamericano que de alguna manera se cumple en El Soldado Desconocido y en los proyectos de periodísticos anteriores desde Nueva York de la Selva, es quizá una de las primeras o una muy importante que debemos tomar en cuenta siempre, una de las primeras reuniones verdaderas de esas dos fronteras inmensas, imaginarias, entre la lengua inglesa y la lengua española. El influjo de esta otra vanguardia de la cual es precursor, o más bien es la otra vanguardia que va a dejar esa semilla hacia la poesía conversacional hispanoamericana, tuvo esas consecuencias que ni él mismo imaginó, pues lo retomaron y lo recondujeron todos esos hispanoamericanos de poetas conversacionales, y entre ellos su gran antagonista, que quizá murió sin saberlo, Ernesto Cardenal. Sin haberlo siquiera quizás sospechado, Cardenal acabó siguiendo al pie de la letra el legado panamericano. Ese legado panamericano de la Selva, que estaba hundido en los archivos hasta que lo rescató este profesor de la Universidad de Essex, Peter Hulme. Como de la Selva, el sacerdote del Solentiname se dedicó a traducir
desde muy joven a los poetas estadounidenses, a los más llamativos para él, a los que mejor comulgaban con sus postulados estéticos, los que, como él mismo declaró en sus traducciones junto con José Coronel Urtecho, fueron preparando el terreno para que surgiera la idea del exteriorismo. El exteriorismo es solamente un afluente más de la gran, digamos, llamarada de la poesía conversacional o del gran río de la poesía conversacional. El exteriorismo, que es, como lo definió Cardenal con mucha sencillez tantas veces, es la poesía objetiva, es la poesía, yo le agrego también documental, es decir, basada en verdaderos documentos históricos o sociales, periodísticos, por ejemplo. Es la poesía narrativa también, hecha con los elementos del mundo exterior, una suerte de poesía, digamos, antilírica, podría decirse, ¿no? En 1963, varios años después de la muerte de la Selva, Ernesto Cardenal envió a la revista bilingüe El Corno Emplumado, una revista que se hacía por una norteamericana que vivía en México y que se distribuía verdaderamente en muchísimos países hispanoamericanos, una revista que logró verdaderamente entablar esa comunicación hemisférica también. Ernesto Cardenal envió un documento que era, sin que él pudiera saberlo acaso o adivinarlo, una carta, una verdadera carta de adhesión al Partido Poético Panamericano de la Selva, una reivindicación de que la verdadera unión de las dos Américas, decía Cardenal, la van a lograr los poetas y no los políticos ni los diplomáticos. Cardenal no sabía, ya lo dije, que un coterráneo suyo había rozado muy, muy de cerca ese sueño con sus revistas y traducciones desde Nueva York, por lo menos 40 años antes. No sabía, por tanto, que aquel posible embustero era en realidad su más directo linaje y también su precursor desconocido dentro de la otra vanguardia. Creo que el futuro arborescente de la otra vanguardia aún merece, por supuesto, estudios e investigaciones y sobre todo nuevos lectores. Algunos de sus tallos llegan hasta el resurgimiento visceral y telúrico de la vanguardia que hizo hace no mucho Raúl Zurita contra la dictadura de Pinochet. Como podemos ver en este poema, que es una especie de obra de land art, ¿no? Solamente puede verse desde las alturas. Es un poema excavado con un mensaje político muy sencillo, y es simplemente una muestra más de todos los caminos que va tomando esta vanguardia conversacional, política, comprometida, y sobre todo cosmopolita. Ese futuro aún está por hacerse. Muchas gracias, aquí concluyo y les agradezco muchísimo su atención.